¿Habéis venido con ganas a la iglesia? ¿Sí? Eso espero. Porque venimos a encontrarnos con nuestro Señor, venimos a darle la gloria, venimos a ver al resto del cuerpo de Cristo. Yo en esta mañana quería recordaros, seguro que habéis escuchado esta historia alguna vez. Dice que una mañana de domingo, una madre sacude a su hijo para despertarle, informándole de que tiene que ir a la iglesia. ¿Os suena eso? Sí, ¿no? No surte el menor efecto. Y pasados 10 minutos, la madre insiste de nuevo. Sale inmediatamente de la cama y ve a la iglesia. Madre, no tengo ganas, es aburrido. También os suena, ¿no? ¿Por qué tengo que molestarme en ir? Y la madre le dice, por 2 razones. Porque sabes que tienes que ir a la iglesia los domingos. Y en segundo lugar, porque eres el pastor. ¿A quién no le ha pasado eso alguna vez? Que se encuentra como que el domingo no tiene ganas de venir a la iglesia. Bueno, pues hasta los líderes a veces nos faltan las fuerzas y yo creo que desde el más grande hasta el más pequeño alguna vez le ha pasado, ¿no? Bueno, la predicación de hoy se titula ¿Por qué voy a la iglesia? Y vamos a explicar un poco qué es la iglesia y cuál es nuestra implicación en ella. Y es que hace unos días yo hablaba con una persona y me decía que se considera creyente, pero no ve la necesidad de venir a la iglesia o de pertenecer a una iglesia. Entonces esto me hizo pensar un poco, ¿no? Y no es la primera vez que lo escucho, porque he escuchado a cristianos o gente que se llama cristianos que piensan así. Es triste, pero piensan así, quizás porque no tienen una idea correcta o es algo confusa de lo que es la iglesia, ¿no? Las encuestas nos dicen hoy en día que hay un gran número de personas en Occidente que creen en Dios, pero la asistencia a los cultos, a los servicios dominicales, cada vez mengua, cada vez va decayendo más. Y no es que la gente no esté interesada en la espiritualidad, creo que vivimos en una sociedad que tiene esa sensibilidad, pero nuestra era está caracterizada por creer, pero sin compromiso. Pero es que es algo generalizado, yo creo que es algo que lo vemos a nuestro alrededor en todas las áreas. La gente no quiere comprometerse para casarse, no hace falta un papel. ¿Por qué va a hacer falta un papel? Y no es un papel, es mucho más que un papel, ¿no? Es un compromiso firme. Y con la iglesia pasa igual, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, pues se trata de mi vida con Dios, yo no tengo por qué encontrarme con otra gente, con otros creyentes, tengo mi relación directamente con Dios, no me hace falta nada más. Algunos van a la iglesia porque es su cultura, es su costumbre, sea familiar o sea del propio país. Otros tienen una visión muy negativa o incluso distorsionada, diría yo, de la iglesia. Piensan que es un lugar lleno de gente hipócrita. ¿Nos lo han dicho alguna vez? Gente hipócrita, gente que juzga constantemente, que quizás se creen superiores porque viven una vida más santa. O incluso gente que quiere ocupar posición, que quiere desarrollarse porque no ha conseguido en la vida a lo mejor alcanzar ciertas metas o posiciones. Gente que no sabe vivir, a mí me han llegado a decir, gente que no sabe disfrutar la vida porque está sometido constantemente a leyes, a preceptos, a cosas que te impiden disfrutar. Y bueno, podía seguir dando excusas, podía seguir dando objeciones, pretextos para no ir a una iglesia nunca, ¿verdad? Yo creo que a vosotros también os habrá pasado. Pero en esa reflexión que yo hablaba con esa persona, llego a la conclusión, y estoy convencida de ello, que eso es una gran mentira de Satanás. Es una gran mentira que quiere frenar a la iglesia, que quiere destruirla, que quiere hacerte creer que la iglesia no la necesitas para nada. Es una gran mentira, una forma de atacar lo que Jesús compró con su sangre,
Y es cierto que vas a encontrar personas así, de ese tipo, seguramente alguna encontrarás, yo no creo que muchas, pero algunas puedes encontrar así. Puedes encontrar hipócritas, puedes encontrar gente falsa, gente que no vive una vida de cristiano de verdad. Pero yo creo que era eso, que no serán tantas personas. Y ten por seguro que ese tipo de personas sí que las vas a encontrar ahí fuera, pero a montones. No una, sino muchas. En cierta forma, es una manera de excusar. Todas esas ideas son una manera de excusarse de la forma de vida que uno lleva. Quizás no es la forma de vida que Dios quiere. Entonces la excusa es, no, es que allí en la iglesia me voy a encontrar gente así o gente asá, ¿no? Yo creo que el verdadero cristiano, el que se ha arrepentido, el que sabe y es consciente de su condición de pecador redimido, no va a juzgar a nadie, no va a condenar a nadie, y lo que trata es de agradar a Dios sobre todas las cosas, hacer su voluntad, amar al prójimo. ¿Sí? ¿Amén? Esa es la idea que debemos tener, ¿no? Y sobre todo que sí, la iglesia es un lugar de pecadores, pero pecadores arrepentidos y redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces estamos en ese proceso de transformación para ser más como Cristo. A pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, de nuestras torpezas, de que nos equivocamos montones de veces, pero yo, cuando me miro a mí y veo, sí, todas mis flaquezas, mis torpezas, pienso, ¿y qué sería de mí si yo no te hubiera dado mi vida, Señor? Si no estuviera en la iglesia, ¿qué sería de mí? Sería mucho peor, mucho más insoportable de lo que soy ahora. Así que en esta reflexión, yo me fui a la palabra de Dios buscando esas razones, porque no son solo ideas mías, no son solo pensamientos que tenemos, son cosas que están basadas en la palabra de Dios. Así que vamos a mirar en Efesios. Josué ya lo tiene preparado. La carta de Efesios es precisamente una reflexión sobre la iglesia, entendida como el cuerpo de Cristo. Y el propósito principal de esta carta es justamente la unidad de la iglesia y de toda la creación bajo el gobierno de Cristo resucitado. Vamos a leer la palabra. Un segundito. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, no sé si aquí hemos puesto la misma, se me olvidó decírselo, pero en esta versión creo que hay cosas que quedan muy claras y es la que estoy leyendo últimamente, así que por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia en la medida en que Cristo ha repartido dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? De que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta.
que se conforme a la plena estatura de Cristo. En otra versión, en la Reina Valera, por ejemplo, dice al hombre perfecto. El hombre perfecto incluye hombre, mujer. Así que aquí la traducción es la humanidad perfecta. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Yo en este texto veía como 3 partes diferenciadas. Al principio, en esa primera parte, en la sección del 1 al 3, vemos una serie de cualidades, diría yo, o actitudes del cristiano, de la vida cristiana y de la iglesia, en consecuencia, ¿no? Humildad. ¿Lo tenemos, Josué? Del 1 al 3, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, amor, unidad del espíritu y paz. Todas esas cosas tienen que estar en nuestra vida. ¿Las vamos a conseguir por nosotros mismos? Creo que no. Y como digo, son cualidades que tienen que darse en nuestra vida y en la iglesia. Somos faltosos aún, no somos perfectos, estamos en el camino de transformación para ser más como Cristo. Lo dice Pablo también en Filipenses, que no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, decía él, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tienes claro cuál es la meta? ¿Tienes claro quién eres, lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo en mí? Seguimos adelante hacia esa meta. En la segunda parte, si miramos el versículo 4 al 6, yo englobaría lo que viene como las doctrinas fundamentales de la iglesia. Lo anterior, las cualidades de la iglesia, del cristiano. Y ahora la doctrina, el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Que hay un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, es decir, es la autoridad, es la cabeza, y por medio de todos, es decir, que actúa a través de todos, y en todos, y está en todo, es que está en nosotros, ¿no? Pero la parte en la que yo hoy me quiero centrar, sobre todo, es la siguiente, ¿no? La que viene después de esos versículos, el 7 en adelante, que yo lo llamaría como la vida o la actividad de la iglesia. Porque como bien sabéis, la iglesia no es un lugar, no es este lugar. Y lo hemos comprobado perfectamente durante estos meses de confinamiento, ¿verdad? La iglesia no es este templo, no es este lugar. La iglesia somos tú y yo. Evidentemente somos iglesia cuando nos reunimos, pero si estamos unidos en el Espíritu somos iglesia. Entonces, no voy a la iglesia, soy iglesia. Amén. No es un lugar. Y no se trata de que uno tenga que venir de forma obligatoria, porque si no cumples con venir a los cultos, estás condenado. No se trata de que tienes que venir forzado, ni por tu padre, ni por tu madre. Nada te tiene que forzar. Quizás hay momentos en la vida incluso que es imposible porque las circunstancias te lo impiden, ya sea una enfermedad crónica o situaciones de trabajo, o situaciones
complejas, ¿no? La vida se ha complicado mucho hoy. Y no se trata de eso. También hay personas, por ejemplo, ahora que no vienen por el tema de la pandemia, porque son personas de riesgo, y es normal, es comprensible, ¿no? Pero realmente, si puedes venir, es bueno que venga. Es parte de lo que es ser cristiano. Porque si uno ha creído de verdad en el Señor, si el Señor está transformando tu vida, si el Señor te ha regalado tantas cosas, tantas bendiciones, ¿cómo no vas a tener el deseo de adorar a Dios junto con el resto de hermanos? ¿Cómo no vas a querer aprender de su palabra? ¿Cómo no quieres tener esa comunión con los hermanos? Es que es algo, no sé, difícil de entender muchas veces. Yo crecí en la iglesia, sí, nací en ella, crecí en ella y quizás tenía esa costumbre, pero yo llegó un momento en que entregué mi vida al Señor, evidentemente, y que mi vida cambió paulatinamente, no de la noche a la mañana como el que sale de las drogas quizás y da una vuelta completa. La vida va cambiando, va siendo transformado poco a poco, pero algo que cambió realmente en mí fue ese deseo, ese anhelo de buscar al Señor en la iglesia. Yo venía a la iglesia quizás por costumbre cuando era más niña, pero ese anhelo, ese no querer faltar, no quiero perderme el banquete del domingo, no quiero perderme la reunión de oración, no quiero perderme las cosas en las que Dios está y que está dando bendiciones al pueblo de Dios. Y está claro que en tu casa buscas al Señor y disfrutas de su presencia, pero Dios tiene cosas muy buenas cuando nos reunimos todos. Amén. Entonces, no es una obligación, pero es algo que debe estar en lo profundo de nuestro corazón. La iglesia es el cuerpo de Cristo a nivel universal, pero también a nivel local. Él nos ha puesto en esta familia. ¿Te sientes parte de ella? ¿Te sientes parte de esta familia? A veces no nos gusta la familia que nos ha tocado o la familia carnal, ¿no? Hay cosas que no nos gustan o nos gustarían que fueran de otra manera y sin embargo tú amas a tu familia porque es tu familia. Tienen sus fallos, sus errores, pero ahí estás, ahí te puso el Señor y quizás ves fallos en esta iglesia en la que estás, seguro, porque los tenemos a montones. Pero es aquí donde Dios te ha puesto. ¿Lo crees? ¿Crees que aquí te ha puesto el Señor? Si lo tienes claro, las cosas van a ser un poco diferentes. Y la iglesia no fue fundada por un hombre. No es Pedro el que fundó la iglesia. No, la iglesia la estableció Dios mismo y tiene unas funciones vitales. Quizás a veces nos falta entender cuáles son esas funciones para darle la importancia que tiene el venir aquí. Otra cosa importante es que a cada uno, como hemos leído, Dios nos ha dado dones, una gracia, como dice en el versículo 7, y Cristo mismo es el que las ha repartido, ¿no? Hay diversidad de dones, pero la fuente es la misma. El Espíritu Santo va obrando. Hay diferentes maneras de servirlo. Unas se ven, otras no se ven tanto, pero es el mismo y único Señor al que servimos. Da igual que lo que hagas sea pequeño como que sea grande. Y además, Dios actúa de muchas maneras a través de cada uno de nosotros. La manera en que actúa a través de mí no va a ser la que Él actúa a través de ti. Pero Dios es el mismo. Y por eso Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a la iglesia. Él lo ha dado. No vamos a entrar en los detalles de lo que es cada cosa, porque en otras predicaciones ya se ha hablado de ello, pero sí que quiero centrarme en por qué están estos ministerios, estos dones en la iglesia, ¿para qué? ¿Qué finalidad tienen? Pues está claro en la palabra de Dios, versículo 12. Dice que es ¿para qué? Para capacitar a la iglesia para la obra del servicio. Es decir, que los líderes que quizás vemos aquí, apóstoles, profetas, evangelistas, porque cuando vemos esta lista
pensamos, en el liderazgo de la iglesia, en la élite de la iglesia. Pensamos en eso, a veces, creo, humanamente, pensamos así. Pero Dios nos llama a todos a hacer eso. Y además, que no son los líderes de la iglesia los llamados a hacer el servicio, sino que su función, la función del apóstol, del profeta, del pastor, del maestro, es capacitar a la iglesia para llevar a cabo la obra de Dios. Amén. Entonces, cuando hay actividad en la iglesia, ¿es que tiene que estar el liderazgo en la iglesia? Sí, pero es que tienes que estar tú en la iglesia porque tú eres iglesia. Y el pastor lo que hace es capacitarte para que tú lleves a cabo la obra del servicio. ¿Lo entendemos? ¿Es clara la palabra de Dios? Pues porque no cumplimos. Edificar el cuerpo de Cristo, la segunda parte, para que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Para llegar a una humanidad perfecta, como decíamos antes, al hombre perfecto, que no es que no tenga imperfecciones, sino que vamos avanzando, vamos cambiando, vamos siendo transformados. Perfecto, hemos dicho, se ha dicho aquí muchas veces, no quiere decir aquí que no haya imperfecciones, sino que vas madurando, es el hombre maduro o la mujer madura en el Señor. Y entonces todo el cuerpo crece y se edifica en amor según la actividad propia de cada miembro. Es decir, que toda esa capacitación, esa obra del servicio, se tiene que llevar a cabo en amor, esa edificación en amor, según lo que Dios te ha dado a ti, a cada uno de nosotros. Es que a cada uno le ha dado un don diferente. Entonces, ¿para qué y por qué existe la iglesia? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Es solamente eso, un edificio? ¿Es solamente una institución? Pues nos dice en el versículo 12 que es lo primero que hace la iglesia es ayudarte en el crecimiento y desarrollo de tu vida como cristiano. Así que es importante venir a la iglesia porque aquí vas a tener ayuda para crecer. Porque aquí recibimos enseñanza, recibimos la doctrina, la palabra de Dios que nos fortalece y edifica. Dice en Hechos 2 que la iglesia se reunía, la iglesia primitiva se reunía y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros y el partimiento del pan y las oraciones. Esa es la vida de la iglesia. La palabra, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. Segunda cosa, la iglesia nos ayuda a permanecer firmes. Versículo 14. Porque la enseñanza de la sana doctrina nos va a hacer estar firmes, sin desviarnos. Hoy puedes encontrar en internet miles, millones de predicaciones, de enseñanzas, y no digo que esté mal, pero cuidado de dónde cogemos el alimento espiritual. Dios te conoce bien, Dios nos conoce bien, sabe dónde te ha puesto y dónde te dará el manjar más bueno y mejor. ¿Dónde está más buena la comida? ¿En tu casa o fuera de tu casa? Depende, ¿no? Bueno, depende de si quien cocina es buen cocinero en tu casa o no, ¿no? Pero es verdad que la comida casera es mejor que la industrial, ¿a que sí? Y la comida recién hecha también es mejor, ¿verdad? Lo que Dios te da aquí cada semana es recién hecho. No sabemos a veces de dónde vienen esas doctrinas, esas predicaciones que escuchamos, entonces hay que estar muy seguros de dónde tomamos. Y no es que esté mal, como digo, escucharlas. Y de hecho, bueno, ahora estamos grabando porque los hermanos que están en casa no pueden asistir por circunstancias, están recibiendo la palabra que aquí se da, ¿no? La tercera cosa por la que venimos a la iglesia es que es el lugar para desarrollar la hermandad.
La comunión. Vivir la verdad en amor. Es dar y es recibir. Crecer hasta ser como Cristo, porque aquí vas a demostrar en los roces también de unos y otros tu carácter de Cristo en ti, ¿no? Demostramos aquí quiénes somos, como en casa. Cuando estamos en casa nos quitamos de encima a lo mejor la máscara que llevamos de estar fuera y somos lo que somos. Entonces aquí también puede ser y debe ser lo que eres realmente. Tendría que haber esa libertad de no sentirse juzgado, de no sentirse criticado, de no sentirse, ay, porque parezco menos espiritual, ¿no? No. Aquí debemos ser lo que somos realmente. Y aquí se establecen relaciones estrechas entre los creyentes, nos ayudamos, nos animamos, nos apoyamos. Hay una relación entre nosotros y también entre nosotros y el Señor. Mejor son dos que uno, dice también la palabra, ¿no? En otro lugar. Cuarta cosa, conocer a Cristo, que ya lo hemos mencionado, llegar a la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Muy importante esa unidad. Otra cosa más, ejercer la generosidad, porque Dios nos da, se nos hablaba también el domingo pasado, Dios nos da para que podamos compartir. Nada de lo que tenemos es nuestro, nos lo ha dado el Señor, sea económico, sea material, sea espiritual. Lo que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado son para compartir, no son para guardarlos. ¿Qué nos compartía Alejandro la semana pasada? ¿Cuántos estabais aquí? Y escuchasteis la historia de ese violín que se dejó apartado, guardado en una vitrina, un violín estupendo, maravilloso, lo tocaba el músico y era grandioso. Pero ¿qué pasó? Que al dejarlo en la vitrina se estropeó, ni se podía sacar de la vitrina porque se hacía polvo. ¿Recordáis la historia, no? ¿Qué te ha dado el Señor? Lo tienes en la vitrina, lo estás practicando, lo estás compartiendo. Y otra cosa más importante para ser iglesia es que somos un testimonio, que las reuniones públicas que tenemos son para adorar a Dios y son un testimonio afuera. Los primeros cristianos se reunían no solamente en las casas para partir el pan, sino que se reunían públicamente en el templo también. Así que esa es otra de las funciones. Y muy importante que en medio de toda esta diversidad de dones, de personas, bueno, somos un solo cuerpo, hemos leído un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo. No estamos aislados. Así que puedes ser creyente, creer en Dios, pero no puedes vivir aislado. No es la voluntad de Dios que vivas aislado. La voluntad de Dios es que seas parte de un cuerpo. Cuando aceptas al Señor y entregas tu vida a Él, eres cambiado, eres transformado, eres puesto en esta familia de la fe, que es el cuerpo de Cristo. Y una vez escuché aquí en una predicación de un pastor que nos decía que igual que un cuerpo no anda sin cabeza por ahí, ni la cabeza va sola, pues igual pasa con la iglesia. Cada miembro tiene que hacer el cuerpo y ese cuerpo está unido a la cabeza, que es Cristo. Cristo se entregó por la iglesia, la amó, se entregó por ella y la iglesia está sometida a Él. Justamente en esa carta a los Efesios, Pablo también recuerda más tarde cómo equipara la unión de la Iglesia y de Cristo con la relación matrimonial, ¿no? Que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y que las esposas se sometan al marido como la Iglesia se somete a Cristo, ¿no? No es algo de que está subyugada al marido, o no es que la iglesia esté ahí bajo presión de Cristo, sino que es una relación de amor y de respeto. Cuando respondemos al Señor dándole nuestra vida, le respondemos por amor. Lo que le damos al Señor, lo que le damos a la iglesia, no es por obligación, es por amor y gratitud. Entonces, si la iglesia está unida, teniendo claro cuál es su llamado,
tiene que vivir de forma digna, como hemos mencionado al principio, ¿no? Esforzándose por conseguir la unidad en medio de toda esta diversidad y mediante el vínculo de la paz, como leíamos también, ¿no? No alentando conflictos, sino trabajando por conseguir acuerdos, por conseguir avanzar, conseguir soluciones, ¿no? Así que somos parte de la Iglesia para compartir lo que Dios nos ha dado. Y esto tiene una consecuencia. Si hemos entendido todo lo que estamos diciendo ahora, o lo hemos entendido antes, ¿no? Mucho antes seguramente, ¿no? Pero esto tiene una consecuencia. Yo digo que es: ocupa tu lugar. Porque de nada nos sirve entender qué es la Iglesia, cuáles son sus funciones, qué dones, que Dios nos ha dado dones a todos. De nada sirve todo eso si no lo ponemos en práctica. Como hemos dicho, si tenemos guardado el violín, de nada sirve, no va a hacer música celestial. Y puedes pensar: ¿y cuál es mi lugar en este cuerpo? A lo mejor ya lo tienes claro, pero quizás no lo tengas muy claro. Pues que sepas que es tu responsabilidad averiguarlo. Saber a qué te llama el Señor, saber qué es lo que te ha dado. Y desde luego no pretendas ser aquello a lo que Dios no te ha llamado a ser. Porque eso solo va a traer frustración, solo va a traer fracaso, tristeza a tu vida. Entonces tenemos que ser aquello a lo que Dios nos ha llamado a ser, sin compararnos con nadie. La comparación es odiosa, dice el dicho. La comparación crea rivalidades y eso no es sano. No tienes que mirar a ver qué es lo que tiene el hermano y si tú lo quieres o si tú lo quieres hacer igual. Cada uno tiene un don o varios. Y entonces, ¿qué dones tengo? Sería la siguiente pregunta. ¿Qué dones tengo? Mírate, a ver qué haces bien, qué se te da bien, qué te sale de forma natural. Porque eso tiene mucho que ver con lo que Dios te esté llamando a ser y a hacer. Y por lo tanto, en consecuencia, trabaja esos dones. Porque no es que te venga un soplo del Espíritu Santo y ya te dé los dones ahí directamente. Bueno, a veces sí, pero hay otros dones que tienes que ponerlo en práctica. Mirad, no iba a leerlo, pero sí lo vamos a leer. Mateo 25. ¿Sabéis qué es? La parábola de los talentos. Mateo 25 del 14 al 29. Alejandro, ¿tú lo puedes leer? ¿Lo tienes? 25 del 14 al 29. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y le confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Un poquito más. El siervo al cual le habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más.
El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubieras podido obtener algún interés por él. Entonces ordenó: quítele el dinero a este siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Amén. Podemos pensar que es injusto, ¿no? Le quita a uno para darle al que tiene más. Bueno, como muchos de vosotros conocéis esta parábola bien, la he leído en otra versión de la que estamos acostumbrados, pero algo muy interesante es que dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y es que Dios nos da no más de lo que podemos administrar, nos da lo que podemos administrar. Pero nos va a pedir cuentas un día de lo que nos ha dado, tenlo por seguro. Si solo te ha dado un don, si solo te ha dado esa bolsita de plata, Dios te va a pedir cuenta de esa pequeña bolsita. Ni más ni menos. Pero no lo puedes enterrar, porque si no serás como ese siervo negligente, infiel, ¿cómo lo llama? Perezoso. Perezoso. Eres perezoso. Quizás miedoso, porque ese hombre, en la otra versión dice que tuvo miedo. Sí, lo has leído ahí, ¿no? Tuvo miedo. Entonces, ¿tienes miedo de hacer el ridículo? ¿Tienes miedo de comprometerte demasiado? ¿Tienes miedo de quizás vivir una vida demasiado religiosa? ¿Tienes miedo de qué? Dios te va a pedir cuenta. Y no es que nuestra salvación dependa de lo que hacemos por el Señor, para nada, porque la salvación es gratuita, es por gracia. De gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Amén. Así que no depende la salvación de eso, pero sí nuestro galardón, sí nuestra recompensa, sí el que Dios te diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y pasa a gozar de la presencia de tu Señor. ¿Quieres oír eso del Señor? Porque yo estoy deseando oírlo. Yo estoy deseando oír eso. Y me dará igual la corona que le dé al resto, me dará igual. Porque simplemente saber que el Señor está contento con lo que yo he hecho por Él, lo que yo he hecho con mi vida, con lo que Él me ha dado, será un gozo tremendo. Así que hay que llegar a lo más alto, a lo más lejos y a lo más profundo que el Espíritu Santo te permita llegar. Ni más ni menos. Todo lo que esté en tu mano hacer, eso haz. Pero siempre busca la dirección del Señor, siempre busca qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Él te ha dado. Y de eso es lo que te va a pedir cuentas, ni más ni menos. Y en este camino del cristiano, ten en cuenta una cosa muy importante, que es Dios el que te capacita y el que te cualifica. Porque muchas veces nos sentimos que no servimos para nada. Que, bueno, yo no sirvo tanto como el otro hermano. Quizás piensas que no tienes nada o que tienes poco, pero todos, dice la palabra, todos hemos recibido dones. Menos visibles, más visibles, menos importantes, más grandes, menos, da igual. Y yo os quería decir, hermanos, te necesitamos en la reunión de oración, la iglesia te necesita tus oraciones. Está muy bien que lo hagas en casa, pero juntos somos como esas ascuas, ese fuego que se enciende. Dios no nos necesita a lo mejor para nada, pero Él quiere, es su voluntad que estemos juntos. Te necesitamos en la reunión de oración, te necesitamos en los estudios, necesitamos que crezcas en el Señor. Te necesitamos en la limpieza, te necesitamos en los ministerios infantiles, en la alabanza.
en la visitación, en el evangelismo. Te necesitamos. ¿Te ves como parte de esto o no? ¿Te sientes parte? ¿Te duele la iglesia? ¿Te duele cuando sufres? Porque a mí me duele. Entonces, somos la iglesia que queremos ser. ¿Cuál es tu parte? No es posible que no haya nada que puedas hacer. Tiene que haber algo que puedes hacer. Tiene que haber algo que puedas compartir. No seas tacaño. Es Dios quien te ha llamado y el que te va a dar la capacidad de cumplir esa función. Tienes que confiar en Él, tenemos que confiar en Él, que Él quiere obrar a través nuestro, que Él tiene cosas que darle a los hermanos a través de nosotros. Y para Dios no existen los no aptos, los no cualificados, eso no existe. Si Él te ha llamado, Él te capacita y te hace apto. Dice Hebreos 13:21, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Amén. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada, para Él sea la gloria. Además, Él te va a dar muchas oportunidades para responder a su llamado. Quizás has estado remoloneando, haciéndote el perezoso o perezosa, pero Él nos ha dado muchas oportunidades. No las desaprovechemos. Es el tiempo, la cosecha está lista. Es el tiempo. Para concluir, hermanos, simplemente recordar. ¿Entiendes lo que es la iglesia? ¿Entiendes qué significa y qué implica ser parte de ella? Que no es un templo, que no es un lugar, que no es una institución, que es algo mayor. Este misterio tan grande. Somos iglesia llamada a vivir conforme al llamamiento que hemos recibido, una vida digna, sometidos a Cristo. Recuerda que hay diversidad de dones, pero un único Señor y Padre de todos. Unidad en medio de la diversidad. No podemos estar separados. Y cualquier avance que se produce en la iglesia se da si cada creyente se da cuenta de la responsabilidad que tiene de presentarse en comunidad. No dejemos de ser parte de esta comunidad. Hace falta el compromiso, hace falta la presencia fiel y solidaria de todos los miembros. Te necesitamos, os necesitamos, nos necesitamos todos. Y es verdad que Dios entiende tus razones, que quizás sean legítimas y justificables para no venir a los cultos, para no comprometerte en las actividades. Es verdad, hay veces que hay situaciones que son imposibles de evitar. Pero a veces también estamos minusvalorando el poder de Dios de obrar en nuestra vida. Quizás te sientes un poco decaído y ya dices, no voy. Pero quizás estás rechazando lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. La iglesia primitiva tenía muy claro el compromiso que cada uno tenía y por eso se atrevían con todo. Porque es que era peligroso ser parte de la iglesia en aquel tiempo. Y hoy tenemos tantas facilidades, por lo menos aquí, no en otros países, ¿no? Donde la iglesia es perseguida, donde no se pueden reunir públicamente, pero tenemos todas las facilidades y posibilidades. Si no tienes transporte, busca algún hermano porque seguro que va a estar contento de poder servirte en eso. Si tienes algún problema, intenta superarlo para que el Señor te ayude a venir. Porque una iglesia con creyentes comprometidos es poderosa y alcanzará lo que Dios quiere para nosotros. Si no estamos comprometidos, no vamos a poder llegar a nada. ¿Qué iglesia quieres ser? Pregúntate hoy, ¿qué quiero ser? ¿Qué iglesia quiero ser? ¿Qué iglesia quiero tener? A veces nos quejamos de que la iglesia está así, la iglesia está así, me gustaría que fuera así. Pregúntate, ¿cuál es tu parte en la iglesia? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu don? ¿Dónde te ha puesto Dios? Porque necesitamos ser una iglesia activa que crece en amor y conocimiento de Dios. Y el amor no se va a dar en la distancia, el amor se da en el compañerismo, en la relación.
Y tenemos que conocer más al Señor, tenemos que conocer más de Él. No sabemos tanto como creemos saber. Tenemos que dar testimonio e impactar la sociedad que nos rodea. Tenemos que impactar estos barrios que nos rodean. Y no lo podemos hacer solos. Tenemos que estar unidos. Ten en cuenta que el diablo va a querer frenarnos con la duda, con el miedo, con la desesperación, con pecado. Va a querer culpar a Dios de lo que te pasa. Va a crear divisiones, va a crear un sentimiento egoísta en ti de no, yo, lo mío, conmigo. Va a poner rivalidades, enfrentamientos. Va a poner los bienes materiales a tu alcance, el trabajo por encima de todo. Siempre el trabajo te va a impedir venir, problemas del día a día, la familia, 1000 cosas. Pero ten en cuenta que todos esos baches, esas trampas te las va poniendo también muchas veces el enemigo. Así que seamos iglesia, cada uno en nuestro lugar. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos protege de todas esas acechanzas del enemigo y tenemos la victoria asegurada. Cristo pagó por su iglesia, Cristo ama a su iglesia, Cristo nos ama. Así que vamos a ser esa iglesia que el Señor nos ha llamado a ser. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Y que el grupo de alabanza pueda pasar, ir tocando en el piano alguna canción. La predicación no sirve de nada si no te lleva a una respuesta. Ahora es el tiempo de responder al Señor. Él te está llamando, Él te está diciendo, te está hablando a tu corazón. Tengo claro que el Señor está hablando a la iglesia. Tengo claro que el Señor te está diciendo hoy cosas que quería decirte, que quería recordarte, que quería recordarme a mí. Soy importante en esta congregación, eres importante. Y cada uno tiene su papel. Si en mi pie me duele el dedo meñique, todo mi cuerpo me duele, todo mi cuerpo se desequilibra. Si mis pies no hacen la función que tienen que hacer, todo el cuerpo se desequilibra. Si no estás cumpliendo tu llamado, si no estás cumpliendo tu propósito, estás fallándole no solo al Señor, estás fallando a tus hermanos, porque estás haciendo que los demás hermanos se carguen de cosas que no deben estar haciendo. Entonces, vamos a cerrar los ojos por un momento y meditar en qué es lo que Dios te ha dicho en esta mañana. Piénsalo bien. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿A qué te está llamando? ¿Qué dones te ha puesto como responsabilidad? ¿Qué dones te ha dado el Señor? Señor, te damos las gracias porque tú amas a tu iglesia. No podemos ser miembros aislados, no podemos ser algo aparte. Somos parte de tu cuerpo, Señor, y queremos obedecerte humildemente, Señor. Queremos entregar nuestra vida a ti y decirte, sí, Señor, tú me has dado dones que tengo que compartir con los demás hermanos, que tengo que compartir con la gente. Soy parte de tu iglesia, Señor. Te he aceptado a ti como Salvador, te he aceptado a ti como cabeza de este cuerpo, pero soy parte de este cuerpo, Señor. Ayúdame a ver cuál es mi lugar. Ayúdame a saber y entender qué quieres conmigo. Ayúdame, Señor. Dame la fuerza, capacítame, dame la unción. Hazme apta delante de ti, Señor, si hay algo que no te agrada, si hay algo que aún tiene que cambiar, sigue transformándonos, Señor, conforme a tu carácter. Espíritu Santo, ven sobre este lugar, ven sobre esta iglesia y llénanos de tu poder, Señor, porque no podemos hacer nada sin tu poder, Espíritu Santo. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Tú quieres hacer grandes cosas con esta iglesia.
Quita si hay pecados, Señor. Quita si hay faltas que aún tienen que ser corregidas, Señor. Toda rivalidad, toda duda, todo temor, todo miedo, Señor. Ayúdanos a ser ese buen siervo y fiel que pone en práctica lo que tú le has dado, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a ti, Señor. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, que quizás todavía tiene dudas? ¿O que quiere decirle, sí, Señor, yo quiero responder a tu llamado? Yo quiero cumplir con tu propósito. No tienes que pasar aquí delante porque no podemos estar juntos, tenemos que mantener las distancias, pero puedes levantar tu mano y decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Cumple tu propósito en mí. Dime qué tengo que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Sea esta una semana bendecida, una más, otra semana bendecida. Aleluya. Tú abras puertas. Nuestros hermanos que vienen de tierras lejanas, nuestra familia del hermano Eliasib y su esposa, sus hijas ahí en el centro de refugiados. Cada uno de vosotros, de vosotras que venís de Nicaragua, de Bolivia, de Colombia, de México, de donde quiera Dios que vengáis, de África, en el nombre de Jesús, abre puertas para cada uno de tus hijos que han venido a sumarse a este proyecto. Nosotros también, los que somos de aquí, ayúdanos, Señor, a ir adelante. Hay hermanos sin trabajo, hay hermanos enfermos, como ya se ha orado por ellos. Hay hermanos ancianos que necesitan fuerzas, que necesitan energía, que necesitan apoyo. En el nombre de Jesús. Hay hermanos que se piensan ser poca cosa y que necesitan que tú los levantes, como ha dicho nuestra hermana Débora. Señor, en el nombre de Jesús, contamos con tu poder, contamos con tu Espíritu Santo. Ven con nosotros cada uno de estos días, desde hoy por la tarde, desde este mismo momento hasta el domingo próximo, cuando vengamos aquí a tu llamado para darte gloria y honra y para recibir tu mensaje, para que tú nos hables y nos fortalezcas. En el nombre de Jesús. Y ahora, que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea y vaya con todos y cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y recuerda una cosa, todo cristiano es un ser que puede bendecir a los demás. Vete y bendice a los que están allá afuera, en el nombre de Jesús.